Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestra guía completa de desarrollo web. Bien, en el video anterior estuvimos viendo cómo podíamos cambiar la propiedad display usando CSS en orden de poder cambiar la manera en que los elementos se combinaran con los otros. En este video vamos a explorar la propiedad position o posición en CSS de manera que podamos determinar o entender esto mucho más a fondo. Antes de hacer esto, es necesario que nos demos cuenta que hasta antes de usar CSS, tus elementos HTML tienen reglas predefinidas por el browser o navegador. De manera en que tus elementos serían mostrados en el navegador aunque no tuvieras ningún estilo o archivo CSS que haga referencia al mismo. Por esta misma razón, debemos entender cómo los archivos o elementos están posicionados por defecto, mucho antes de nosotros cambiarlo de posición, para poder ponerlo de manera que nos sea de la mejor visible, o para poder cambiarlo de la manera que nosotros quisiéramos, por así decirlo. Quizá esto puede ser un poco confuso, pero no, es todo lo contrario, es bien fácil. Tan solo es saber las reglas. Así que vamos a ver las reglas de un pronto. La primera regla es que el contenido lo es todo. Nosotros sabemos que los elementos en línea solamente toman el espacio que tiene su contenido, así como los spam. Entonces, si usted tiene un spam que tiene una frase u oración larga, entonces tomaría ese ancho. Pero si las letras son muy grandes, también entonces cambiarían su alto para poder usar el espacio de las letras. Con los elementos de bloque, entonces sabemos que aunque ellos toman el 100% del ancho, el largo de la caja entonces es determinado por lo que sea que se encuentre dentro. Quiere decir que si tienes una letra súper larga para tu párrafo o lo que sea, se volvería bien grande para poder satisfacer esa necesidad de largo. Dicho esto, tu contenido es lo primero que determina qué tan largo las cosas se van a mostrar y cuál será su alto y su ancho. Por concerniente, entonces cualquier valor por defecto que se le haya sido agregado por el navegador, el contenido mismo se encarga de borrarlo y ponerle el suyo propio. Entonces, la segunda regla es que el orden de los elementos en la pantalla viene de los elementos que se encuentran dentro de tu código HTML. En ese caso, tenemos una cabecera, 3 párrafos y una imagen, en este que podemos ver aquí. Así es como se está leyendo nuestro código en nuestro archivo HTML. De esta misma manera es como se va a leer. Ahora bien, si cambiamos el orden y ponemos la imagen en nuestro código en la parte superior del código, entonces esto va a cambiar de manera en que se muestren en pantalla cada uno de los elementos que hasta ahora hemos puesto, como ya aquí en el ejemplo podemos ver gráficamente. Lo tercero que debemos saber es que los hijos se sientan encima de los padres o dentro de los padres. Por ejemplo, aquí yo tengo un div que está de color rojo. Si yo agregara una cabecera dentro de este div, como lo estoy haciendo, entonces esa cabecera se sentaría encima de lo que es el div. Esto quiere decir que la cabecera o el H1 está más acercándose a quien lo ve y más lejos de la pantalla. De esta manera, esto introduce un poco lo que es la propiedad ZIndex. Hasta ahora sabemos que en la pantalla hay un eje como si fuera un eje X, que es el que determina el ancho de la pantalla, pero también hay un eje Y, que es como se determina el alto. Y hemos visto que podemos cambiar cosas en la pantalla de manera que podemos cambiar el tamaño. Y así afectamos tanto el eje X como el eje Y, que serían el alto y el ancho. Pero ¿qué pasa? El eje Z determina cuál elemento va a ser mostrado por encima del otro. Porque si en este caso el div hubiese estado enfrente de la cabecera, entonces no hubiésemos podido verlo. Entonces, por defecto, todos los elementos HTML que son hijos se van a sentar encima de los padres. Pero si nosotros decidiésemos modificar este código todavía más, agregando un span
dentro de la cabecera, entonces la palabra que tiene el span se va a sentar encima del H1 o cabecera que ya estaba encima del div. Quiere decir que tenemos tres elementos aquí en la pantalla: div, H1 y span. Y yendo desde la pantalla hacia la persona que lo ve, entonces vamos a tener el div, luego de eso vamos a tener la cabecera o H1 y por último vamos a tener el span. Desde abajo hasta arriba, cada hijo se va anidando y acercándose cada vez más hacia la persona que lo ve en pantalla, y de esta manera se forman las reglas de cómo las cosas deben ser visualizadas en pantalla, solo basado en código HTML. Vamos a explicarle esto de manera sencilla. Imagínense que usted tiene un computador, ¿verdad? Como se ve en la pantalla. Entonces usted quiere insertar un div. Cuando inserte el div, ese se convierte en un elemento con una posición en su pantalla. Pero si le pone un hijo adentro, como por ejemplo el H1 o etiqueta de cabecera, este inmediatamente pasa a ser hijo de nuestro div y a sentarse encima de él. Pero si encima de eso nuestra cabecera tiene un hijo como span, entonces el span se sentaría encima de su padre o cabecera, H1, y sería el nieto del div, colocándolo en una posición más alta con respecto a la pantalla, como pueden ver aquí. Entonces, la propiedad position o position property la puedes usar para administrar las posiciones de los elementos HTML y evitar tener que estar trabajando a lo largo del proyecto con los valores por defecto de HTML y su visualización en la mayoría de los casos. Hay cambios que ustedes le van a querer dar a los elementos HTML, así que vamos a dar una buena vista de lo que esta propiedad position puede hacer. La propiedad position tiene 4 valores que se pueden usar en el momento que usted quiera para cambiar la posición de los elementos con CSS, los cuales son estático, relativo, absoluto y fijo. O como quieran en inglés, static, relative, absolute or fixed. El primero que nosotros vamos a ver es el estático. Incluso hemos hablado de él anteriormente, y es por el hecho de que absolutamente todos los elementos HTML son estáticos en su posición por defecto, y estos mantienen una posición con respecto a la visualización en el navegador cuando se muestran a simple vista. O sea, inmediatamente ustedes lo ponen en su documento HTML, cuando se van a mostrar en el navegador reciben una posición estática, porque el navegador eso es lo que va a interpretar si usted no le da una posición diferente. El navegador dice que estático sería como se debería visualizar para su movimiento en general, ¿verdad? El segundo es llamado posición relativa o relative positioning. Y lo que este hace es posicionar el elemento al que hemos dado esta posición relativamente a cómo se posicionaría si no fuera estático. Por ejemplo, en nuestro gráfico logramos ver que tenemos nuestro sitio web y este es el ritmo normal de cómo se muestra un sitio HTML. La imagen se está mostrando a la izquierda y está debajo de los demás elementos, de acuerdo a como ya sabemos que la regla dice que debe ser mostrado en el curso regular de la visualización de los elementos HTML cuando se visualicen. Bien, si seleccionamos esa imagen y cambiamos su posición a relative en vez de estática, como es el default, ¿verdad? La imagen está en default, no le hemos dado ninguna posición y por eso está estática. Entonces la vamos a cambiar a relative, pero también le vamos a agregar que esta imagen debería ser empujada 30 píxeles a la izquierda de la posición anterior. Entonces, si le aplicamos esto que hemos introducido en el CSS, haría que nuestra imagen pasase de como está ahora a esto que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la parte que esta imagen ha tomado? ¿Cuál es la posición que esta imagen o sea, cuál es la parte en específico que esta imagen ha tomado de referencia para entonces empujarse 30 píxeles hacia la izquierda? Pues ha sido esta
su posición original, esta que logran ver aquí. Porque esta hubiese sido su posición original, la cual se le asigna cuando la etiqueta es introducido en el código HTML. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos la imagen posicionándola relativa a donde estaría de manera estática y le dijimos que se pusiera 30 píxeles desde donde se supone que debería estar cuando uno la introduce por primera vez en el documento HTML sin darle ningún estilo CSS. Pero hasta ahora solo le cambiamos, para el ejemplo, la posición con respecto a la izquierda, que es el left. Si quisiéramos empujarla hacia abajo, entonces le daríamos un top y así sucesivamente, como mismo hemos trabajado con coordenadas. Top para arriba, bottom para abajo, left para izquierda y right para la derecha. Como por ejemplo podemos mirar aquí en el gráfico, que solamente cambiándole las coordenadas puede ser tanto top como right, como bottom, como left. Podemos lograr que se nos vaya a donde queremos. Ahora bien, hay dos cosas importantes que tienes que recordar cuando estás cambiando de posiciones dentro de tu documento HTML. Y es que, imaginando que tengas otro elemento donde sea en tu pantalla, lo primero es que cuando mueves un elemento que tiene posición relativa, por ejemplo, que muevas este div 50 píxeles, esto no afecta la posición de absolutamente nada más en la pantalla. Lo único es que toma la posición anterior, se la graba y a partir de ahí hace lo que sea que tú le digas en base a esa posición como si nunca ha sido movida. Es como si este elemento mandara a su propio fantasma a hacer lo que sea que tú le digas cuando le pones una posición relativa, en orden de que los otros elementos también respeten la posición que tenía y todos los demás elementos no se vuelvan locos y comiencen a ponerse en cualquier lado de la pantalla. En otro sentido, lo que debemos recordar es que cuando cambiamos las propiedades de coordenadas, como el ejemplo que le dimos un top de 50 píxeles para esta imagen relativa, lo que eso significa es que estamos tomando la parte que se supone que era el top de la imagen y a partir de ahí entonces comienzan a contar los píxeles. Entonces, si piensas un poco en lo que hablamos cuando hablamos acerca de los márgenes, esta es la mejor manera de pensar en esto porque es como si la imagen o el elemento diera un margin top en este caso. Vamos a hacer esto. Vamos a irnos como siempre a la práctica. Vamos a ingresar a nuestro browser y vamos a escribir codepen.io. Luego que estemos en la página, lo que vamos a hacer es irnos a la parte que dice Start Coding. Y una vez que estemos en Start Coding, nos vamos a ir a la parte de HTML y lo que vamos a hacer es crear nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro body. Luego de que hayamos creado nuestro body, entonces vamos a insertar 3 divs, ¿verdad? Al primero le voy a poner una clase, la clase va a ser rojo. Luego nos vamos a ir al segundo div en su clase y la clase que le vamos a poner a este segundo div es azul. Luego, entonces, al último le vamos a poner de clase amarillo. Entonces nos vamos a ir a la parte del CSS y vamos a llamar a la etiqueta de clase con un punto y luego vamos a poner rojo. Y le vamos a decir que de alto y de ancho va a tener 100 píxeles. Luego le decimos que el background color va a ser red, o sea, rojo. Luego entonces también vamos a llamar al punto azul y le vamos a dar las mismas propiedades. Así que básicamente yo voy a estar copiando y pegando aquí y lo único que voy a hacer es cambiar en el punto azul el background color y le voy a poner blue. Y de ese mismo modo entonces vamos a hacer con el amarillo, vamos a copiar aquí mismo en el azul. Y luego vamos a cambiar el background color a yellow y cambiamos el nombre de clase a amarillo.
Entonces, podemos ver que nuestros tres divs están en pantalla, pero si nos vamos al primero, que es el rojo, y le damos una posición relativa, de por sí, solo poniéndole una posición relativa, sin nada más, el elemento no hace absolutamente nada. Porque recuerden que lo que hace el elemento es guardar su posición inicial y moverse o hacer cosas basado en esa posición. Las posiciones relativas funcionan cuando vas a poner algo a continuación. Si usted pone una posición relativa no sirve para nada, ¿verdad? Por eso, entonces cuando vamos a ponerle algo más, le vamos a dar un left, por ejemplo, y vamos a decir que lo queremos mover 20 píxeles a la izquierda. Por supuesto, podemos moverlo casi totalmente para la derecha, diciéndole que se mueva 500 o 600 píxeles a la derecha. Entonces pueden ver que ha incrementado su margen a la izquierda, así como pueden ver en pantalla. Bien, entonces, ¿qué pasaría si decimos que se mueva desde la derecha? ¿Verdad? Imaginando que le vamos a dar un right de 200 píxeles hacia la derecha. Vamos a hacerlo. Vamos a darle 200 píxeles desde la derecha. Vamos a poner right 200 píxeles. Como pueden ver, el cuadro ha desaparecido de la pantalla. ¿Pero por qué? Bueno, lo que pasa es que como su posición inicial estaba aquí, ¿verdad? Más o menos aquí. Desde donde va a tomar la relatividad es de donde estaba. Entonces, si nosotros le decimos que se mueva 200 píxeles desde la derecha, entonces la imagen se ha colocado totalmente para la izquierda, en una parte que el browser no alcanza a llegar, entonces la imagen está prácticamente desaparecida, ¿verdad? Algunas personas quizá pensaron que el cuadro se colocaría por los alrededores de la derecha, pero como mencionamos, la posición relativa es relativa a donde el elemento se encontraría en la visualización HTML, incluso si no hubiese CSS o posición estática. Quiere decir que hubiese estado aquí encima del azul, pero ya que le hemos dado 200 píxeles a la derecha, desde aquí, entonces desapareció hacia la izquierda. Pero recuerda que dijimos que la posición relativa no afecta a ningún otro elemento en la pantalla. Así que si yo digo que en vez de 200 píxeles a la derecha, sería un top de 50 píxeles, entonces, en definitiva, se movería y pareciera que le está pasando por encima a los demás elementos. Pero por eso mencionamos que es como si fuera un fantasma de sí, porque manda como si fuera un fantasma desde su posición inicial hacia donde nosotros querramos, aunque los demás elementos están respetando esa posición inicial que se encuentra en la pantalla con respecto a ese elemento. Entonces, para jugar un poco con las posiciones, yo voy a ponerle un pequeño reto de manera que ustedes practiquen lo aprendido. Yo lo que voy a querer es que ustedes, basado en lo que ya saben de las posiciones relativas, pongan los tres cuadros que tenemos en pantalla en una fila de manera que se vea azul y a su derecha amarillo y a lo último en la derecha el rojo. De manera que le quede así como yo le voy a presentar en el gráfico ahora. Por esa línea que le aparece blanca entre el azul y el amarillo, no se preocupen mucho, que de eso vamos a hablar más adelante. Así que les voy a dar un tiempo para que pausen el video y lo hagan por ustedes mismos. Bien, dicho eso, entonces nos vamos a ir a nuestro CodePen. Y lo primero que voy a hacer es agregarle la propiedad display y los voy a poner en inline block para que me permita agregar ancho y alto en caso de así yo quererlo a cada uno. Así que voy a copiar y pegar la propiedad que acabo de agregar. Luego de que haya hecho eso, solo tengo que agregar también posición relativa y todo copiando y pegándolo, ¿verdad? En cada uno, para que lo tengan todos.
Entonces, mirar cuánto voy a mandar cada uno a su izquierda o su derecha dependiendo de dónde se encuentren. Por ejemplo, el rojo es el primero, así que si las otras dos cajas tienen 100 píxeles, quiere decir que tengo que mandarlo 2 veces 100 para que se coloque en la tercera posición. Así que le voy a dar 200 píxeles left. Entonces, ahora vamos con el blue. El blue está en el medio, así que solo tengo que mandarlo 100 píxeles a la derecha para que se ponga como si fuera en el primer lugar. Y bueno, ya solo quedando el izquierdo, que es el amarillo. Entonces, como está supuesto a ser el tercero, para que nos quede en el segundo, solo tenemos que mover los 100 píxeles desde la derecha y así simula ser la segunda caja. Y bien, hemos logrado lo que queríamos. De esta manera trabajamos con nuestros ejemplos y aprendimos más acerca de las posiciones relativas. Pero ahora vamos a ver de una forma totalmente diferente los posicionamientos y vamos a hablar de un valor de la propiedad position que se la lleva al extremo, por así decirlo, que es nada más y nada menos que el valor absoluto o absolute positioning. Y es que este valor para la propiedad position es una manera muy diferente de dar posiciones. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro gráfico, podemos mirar que yo tengo una imagen que está dentro de un div. Y el div es el que está coloreado en rojo. Pero también al mismo div en rojo le hemos puesto una posición relativa. Por otra parte, también tenemos la imagen que está dentro de nuestro div, pero esta tiene una posición absoluta. Si yo quisiera cambiar la posición derecha, como se muestra en este ejemplo, no va a suceder. Como por ejemplo, como en el ejemplo anterior, que la imagen se mueve a su izquierda 30 píxeles. De hecho, lo que esta va a hacer es que se va a ir a la derecha de nuestra pantalla y va a moverse 30 píxeles a partir de ahí. Porque lo que hace esta posición es tomar a su padre como referencia para poder colocarse como logramos ver aquí en el ejemplo, ¿verdad? Que la foto se ha colocado 30 píxeles a la derecha. Toma efectivamente el div del color rojo para entonces poder mover dentro de él, para que la imagen se pueda mover dentro de él cuando tiene esta posición. La diferencia entre posicionamiento absoluto y posicionamiento relativo es nada más y nada menos que cuando usted pone el posicionamiento relativo y lo mueve, el elemento se mueve tomando en referencia a dónde estaría si el documento no tuviese CSS. Pero la posición absoluta significa que usted está moviéndolo dentro del contenedor que es su padre. Vamos a irnos rápidamente al ejemplo que teníamos en CodePen para que de este modo podamos trabajar nuevamente con estos mismos divs, pero con la posición absoluta. Así que ya que me deshice de la propiedad display y también la propiedad position que le habíamos agregado antes para poder trabajar con este ejemplo nuevo, si yo pongo el primer div, que es el rojo, a una posición absoluta, pongo position absolute y luego le doy un left o empujo a la izquierda de 200 píxeles, entonces se van a poder dar cuenta que en definitiva se han movido 200 píxeles. ¿Pero por qué? Pues por el hecho que ha tomado el body entero, como podemos ver en nuestro documento HTML, como el body es su padre, entonces él va a utilizar el body para moverse como nosotros le indiquemos. Pero también se han podido fijar que cuando utilizan posiciones absolutas afecta definitivamente la renderización o visualización de nuestro documento. Si se fijan, tanto el contenedor azul como el amarillo han subido y de ese modo básicamente el div rojo no es relativo al azul ni el amarillo. Pero lo mejor que podemos observar es que ahora yo puedo mover el div rojo a cualquier parte de la pantalla, ya que este está relativo a su padre, que es el body, o la pantalla entera, por así decirlo. Por ejemplo, podemos decirle que queremos que esté despegado a la derecha 20 píxeles.
De ese modo podrán fijarse que iría al lado derecho y se despegaría 20 píxeles desde ahí. Entonces ahora viene nuestro próximo reto. Ustedes van a tomar el mismo ejemplo que hemos estado utilizando, pero el resultado que yo quiero que ustedes obtengan con estos mismos cuadros y usando posición absoluta es la siguiente. Este que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces van a pausar el video y una vez que ustedes hayan conseguido el resultado, entonces pueden continuar. Les daré un tiempo para que lo hagan. Entonces, en orden de conseguir el orden que queremos, lo primero que tenemos que hacer es poner posiciones absolutas a todos nuestros dips. Yo espero que con lo que hemos aprendido anteriormente, ustedes hayan notado que el color oro o color amarillo, en el ejemplo que les puse, para que completaran, estaba totalmente pegado a la pantalla. Pero cuando le ponen Absolute Position, no se pega y tienen que ponerle otra cosa más. Recuerden que hablamos de que el navegador le da por defecto algunas propiedades y valores a nuestros elementos, ya que todo está dentro del body. Entonces debemos recordar que al body también se le asignan ciertas propiedades y valores por defecto. Entonces nos vamos a nuestro CSS y vamos a colocar la etiqueta body y dentro de sus llaves vamos a decirle que el margen lo ponga en 0. De esta manera podemos lograr que el body se pegue a la pantalla. Recuerden también que cuando van a poner una propiedad es igual a 0, no necesitan ponerle ninguna medida de que píxeles, ni porcentaje, ni nada. El documento lo asume por sí mismo. De manera que hemos logrado que se nos pegue en la pantalla todo. Entonces, ya que tenemos el amarillo donde lo queríamos, ahora solamente tenemos que irnos hacia el azul. Y como el azul también está en posición absoluta con relación al body, quiere decir que para poder verlo más a la derecha, le tenemos que dar un left del mismo tamaño que tiene el amarillo, que son 100 píxeles. Y ya que lo hemos hecho, entonces para poder bajarlo tenemos que darle un top del tamaño del alto del amarillo, de manera que podamos localizarlo también donde queremos. Bien. Ahora bien, el rojo, para poder moverlo a la tercera posición, tenemos que tener en cuenta el tamaño del azul y el amarillo. De ambos, la altura y la anchura, que sería 200 y 200. De manera que se nos coloca en la parte final y así terminar nuestro ejemplo. Bien, han notado que es relativamente fácil mover las cosas alrededor usando posición absoluta, cuando están relativos al body o cuerpo. En este caso, si ustedes quisieran que los cuadros se tocaran cada uno, píxel perfecto, también se podría, por el mismo hecho de que todos estos elementos están en su propia dimensión y no tienen que ver nada el uno con el otro. Ellos simplemente se posicionan con respecto a su padre y nada más. Y esta es una forma mucho más fácil para las personas pensar como en maquetación y diseño, usando una combinación de posicionamiento relativo y absoluto, que es una buena práctica normalmente para el día a día de un desarrollador y para este tipo de cosas. Una cosa que ustedes deben de recordar es que el padre no necesariamente tiene que ser el cuerpo. Si nos vamos a nuestro ejemplo de CodePen y, por ejemplo, ponemos que un div diferente, vamos a crear un div, es el padre del rojo. Así que aquí en HTML nos vamos y vamos a decir que el div, le vamos a poner una clase de colores, es el padre de red o del rojo. Vamos a suponer también en el CSS que nuestro div de colores tiene una posición, vamos a decir, relativa, y que su alto y su ancho son 300 píxeles. Vamos a darle un tamaño más grande, ¿verdad? Pero también le vamos a dar un color diferente de fondo. Vamos a darle un background color gris. Bien. Y ahora, si se fijan, podemos ver que nuestro cuadro rojo dramáticamente se ha introducido dentro de su padre, que es el div de colores, y tiene su posición relativa perfectamente.
Entonces, vámonos al rojo y vamos a decir que queremos darle un write de 20 píxeles en vez de lo que tiene. Y de este modo vamos a poder dar cuenta que se ha movido 20 píxeles, pero a partir del contenedor padre, que es el div con la clase colores. Y eso es porque su posición es absoluta dentro de este contenedor que es colores. Pero ¿qué ha pasado con los cuadros azul y el amarillo? Bueno, lo que ha pasado aquí es que han sido empujados por el contenedor colores, ya que este tiene una posición relativa al body. Entonces es un hijo del body. Pero eso realmente no importa, por el hecho de que son hijos diferentes. La cuestión es que no le hemos puesto ningún margen vertical, o sea que ellos dicen, bueno, a mí no me importa lo que hay encima de mí, yo me pongo donde me dé mi gana, ¿verdad? Pero si nosotros le ponemos a los dos que tienen un top de 0, o sea que no tienen un margen de arriba con respecto al body, entonces inmediatamente ambos se van a pegar de arriba, por el hecho de que son hijos del body, tanto el amarillo como el azul. Y eso es como si fueran 3 hijos que viven en una casa, pero en cuartos diferentes. La última cosa que yo quiero mostrarles, antes de finalizar este video, en base a los positioning o posiciones, es el último valor, que es la propiedad fija o fixed. Por ejemplo, si yo cambio la posición amarilla de absoluta a fija, aquí del ejemplo, y le pongo un top 0, entonces no va a importar qué tanto yo baje o suba en una página web haciendo scrolling con el scroll, con la ruedita, siempre el cuadro amarillo va a ser el mismo y va a estar en el mismo lugar. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Miren, yo voy a crear varias cabeceras H1. De este modo voy a escribir hola y voy a copiarlo y pegarlo como 20 veces para mostrarles lo que hace esta posición en específico, la fixed. Es bien fácil comprender lo que ella hace. Ustedes se van a dar cuenta. Bien, y una vez que ya tenemos suficiente para bajar en la página web, entonces nosotros vamos a bajar y como ustedes podrán ver, nos movemos y se dan cuenta que a medida que bajamos, el contenedor amarillo se queda todo el tiempo en el mismo sitio, no importa lo que ustedes hagan. Para eso sirve esta posición. La posición fixed te deja el elemento ahí. Esto se usa mucho cuando usted hace una barra de navegación en la que hay algo arriba que quiere que se muestre mucho todo el tiempo. Por supuesto, con el tiempo ustedes van a poder aprender a hacer maravillas con las posiciones y combinándolas con el próximo módulo. Pero de esta manera es que se queda fija. Entonces, ya que conocemos mucho de las posiciones, entonces podemos decir que hay un gran cambio que podemos darle a nuestro sitio web. De manera que vamos a finalizar este video que ha sido un poco largo. Y en el próximo video vamos a estar utilizando los conocimientos y poniéndolos en práctica con nuestra web. De manera que podamos asimilarla mucho más al sitio de Xian Halpin. Así que muchas gracias por ver este video. Recuerden dejar su like si les gustó. Nos vemos en un próximo video tutorial.